El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma formando una doble hélice. Cada cadena está formada por una secuencia de nucleótidos que difieren en sus bases nitrogenadas, las cuales se indican con las letras de sus iniciales. A para adenina, T para timina, C para citosina y G para guanina. Para la formación de la doble cadena, estos nucleótidos se unen de la siguiente manera específica. Adeninas y timinas mediante doble enlace de puente de hidrógeno y guaninas con citosinas a través de triple puente de hidrógeno. Cada cadena tiene un extremo 5' y 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3' a 5'. El paso inicial de la replicación del ADN es separar las dos cadenas, que ocurre en la fase S de la interfase del ciclo celular, donde existe un determinado sitio llamado sitio de origen. Este proceso se hace a partir de la ruptura de puentes de hidrógeno que unen a las bases, gracias a la enzima licasa que divide en dos a la hebra original. Una vez que se separan las dos hélices del ADN, la síntesis de una nueva cadena se da a través de la acción de las ADN polimerasas. Las ADN polimerasas son incapaces de formar una cadena por su cuenta, por lo que necesitan de un cebador. Este cebador se conoce como enzima ARN primasa, que agrega ARN en sentido 5', 3' para formar un segmento complementario a partir de la hebra de ADN original. Para la cadena que va de 3' a 5' se forma un solo segmento cebador y a partir de él la ADN polimerasa sigue agregando nucleótidos a la cadena de forma continua. En el caso de la cadena contraria, la que va de 5' a 3', las primasas generan varios cebadores a lo largo de la cadena. Los espacios entre estos cebadores son llamados fragmentos de Okazaki. Luego, la ADN polimerasa se encarga de rellenar estos espacios. Entonces se eliminan los segmentos de ARN y se colocan en su lugar los nucleótidos de ADN correspondientes. Finalmente, la ADN ligasa une todos los segmentos de ADN. Para la transcripción, una enzima ARN polimerasa se une a una secuencia específica de ADN llamada promotora, ubicada a cierta distancia de donde se debe comenzar el proceso. El ARN polimerasa desenrolla una porción de la hélice del ADN. La hebra sobre la que se acopla el ARN complementario es la no codificante, y aquella que tiene la misma secuencia de nucleótidos, a diferencia de la timina, es la codificante. Los nucleótidos que se adicionan al ARN polimerasa para formar el ARN mensajero son nucleótidos que poseen su estructura azúcar ribosa. La complementariedad de base se da de ADN a ARN de la siguiente manera: citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, uracilo. La ARN polimerasa actúa en sentido 5' a 3', por lo que leerá la cadena de ADN en sentido 3' a 5'. La enzima transcribe hasta que se encuentra la señal de terminación que le indica que debe detenerse. Cuando se completa la copia de ARN mensajero, la hélice original de ADN se pliega nuevamente y la molécula de ARN mensajero se separa. Cuando finaliza la transcripción, se le agrega una especie de capuchón en el extremo 5'. En específico, se agrega una molécula de guanosin-trifosfato. Este capuchón sirve para el reconocimiento del ARN mensajero por el complejo que inicia la transcripción. Por último, la poli-A polimerasa adiciona una cadena de 100 a 200 adeninas en el extremo 3'. Se denomina cola poli-A y solo unos pocos ARN mensajeros no se poliadenilan. En tanto, esta cola le proporciona estabilidad al ARN. Una vez que se madura el ARN mensajero a través del proceso de splicing, donde se eliminan segmentos innecesarios de la molécula y se vuelven a unir los necesarios, este viaja al citoplasma a través de los poros de la membrana nuclear en las células eucariotas. La traducción es el segundo proceso de la síntesis de proteína que ocurre en todos los seres vivos. Se produce en el citoplasma y también las mitocondrias tienen su propio proceso de traducción. En este proceso, la información codificada en el ARN mensajero dirige la adición de aminoácidos durante la síntesis proteica. La traducción tiene lugar en los ribosomas en el citoplasma de la célula, donde se lee.
El ARN se traduce en la formación de cadenas de aminoácidos que generan la proteína sintetizada. Se procederá a explicar brevemente lo que es traducción y las partes que esta conlleva, como son activación, iniciación, elongación y terminación. Un aminoácido es especificado por un conjunto de 3 bases consecutivas o terno, denominada triplete. Con las 4 bases se puede componer 64 tripletes diferentes. Estas constituyen 64 codones. Una molécula de ARN mensajero maduro está formado por el capuchón 7-metil-GTP en el extremo quinto, seguido por una secuencia no codificante de unas 100 bases de extensión, hasta llegar al codón de iniciación que siempre es AUG. Correspondiente a la metionina, luego sigue la porción codificante, a la cual la sucesión de codones indica la secuencia de aminoácidos en la proteína a sintetizar. Esta porción concluye con un codón de terminación, ya que no corresponde a aminoácidos, solo indican terminaciones de la cadena. Después se extiende un segundo de longitud variable. En la mayoría de los RNM se encuentra la cola de poli A, las dos últimas porciones no son traducibles. El trozo que contiene la serie de triples que codifican un polipéptido completo desde el codón de iniciación hasta determinación es denominado encuadre o marco de lectura abierto. Este tipo de ARN es encargado de unirse a aminoácidos libres en el citosol y transportarlos hacia el lugar de ensamblaje en cadenas de nuevas proteínas. Existen ARNT específicos para cadenas de aminoácidos. El apareamiento codón-anticodón es antiparalelo y la secuencia se lee siempre en sentido 5'-3'. Puede existir más de una ARNT para algunos aminoácidos. La activación de los aminoácidos para formar los complejos de transferencia es el paso previo necesario para que pueda comenzar la traducción. Consiste en la unión de cada aminoácido a su ARN de transferencia específico, mediante la intervención de una enzima. La aminoacil ARNT sintetasa y el aporte de energía del ATP. Para la iniciación de la cadena polipeptídica, la cadena comienza con el aminoácido metionina indicado por el codón AUG. En eucariotas, para la iniciación se reconoce el extremo 5' de ARN mensajero. La iniciación requiere de un conjunto de proteínas llamadas factores de iniciación. La adición de aminoácidos requiere además la participación de 3 factores de elongación. Esta se realiza a través de un ciclo que se repite con cada aminoácido agregado a la cadena de formación. Terminación de la cadena polipeptídica termina la adición de todos los aminoácidos según el ordenamiento indicado por la secuencia de codones en el ARNM. La señal de finalización de la presencia de un codón de terminación. Estos son reconocidos por el ARNT, sino por proteínas llamadas factores de liberación. Estos no son reconocidos por el ARNT, sino por proteínas llamadas factores de liberación. La cadena polipeptídica terminada es separada del RNT y este es expulsado al ribosoma, el cual a su vez se libera del ARNM. Terminación de la cadena polipeptídica. Termina la adición de todos los aminoácidos según el ordenamiento indicado por la secuencia de codones en el ARNM. El ARNT, unido al sitio fosfato, posee en su extremo 3' la cadena polipeptídica completa. La señal de finalización proviene de la presencia de un codón de terminación. Estos no son reconocidos por el ARNT, sino por proteínas llamadas factores de liberación, que catalizan la hidrólisis de la unión entre la cadena polipeptídica y el ARNT. La cadena polipeptídica terminada es separada del ARNT y este es expulsado al ribosoma, el cual, a su vez, se libera del ARNM.